Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a presentar el reto número 14 al que fui invitado por el canal Mi Jardincito Reciclado. El reto consiste en sembrar una plantita en una maceta en forma de corazón. No tengo, mejor dicho, no sé quién creó dicho reto, así que por favor, si son tan amables de dejarme en los comentarios quien sepa el nombre del creador del mismo. Mi esposa me consiguió esta maceta. Bueno, realmente no es una maceta, pero miren, está muy hermoso y tiene una forma de corazón. Este es el que voy a utilizar ahorita. Voy a volver la maceta colgante y voy a utilizar unos elementos reciclados que no los tengo ahorita aquí. Entonces, conforme vaya avanzando el video, les iré mostrando qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a necesitar. Amigos, aquí estoy avanzando. Voy a hacer un corazón atravesado. Esta va a ser la flecha. Entonces ya le hice un orificio ahí y tengo que terminar aquí. Entonces después lo voy a hacer, como les dije, una maceta colgante, y aquí van a ir los cables con que se va a detener. Entonces voy a continuar y les muestro el avance después. Amigos, entonces continuando, aquí está. Esta va a ser mi flecha. A ver si lo puedo colocar ahí. Sí, aquí está. Entonces aquí va a ir un recipiente donde va a ir la planta que voy a colocar. Así tendría que quedar. Entonces aquí le voy a colocar la flecha y la parte de, creo que es la parte que ayuda a que la flecha logre irse rectamente. No estoy muy seguro, pero creo que esa es la función. La que colocan con plumas, creo veo. Aquí está. Entonces ahorita les muestro el siguiente paso. Vamos a ver. Sí, ahí está. Entonces aquí está. Esta va a ser mi flecha. Más o menos. Así creo. Todavía no le he dado la forma, pero más o menos así va a ser. Y falta la parte de atrás, pero ahí es. Esa es la idea. Por el momento así es. Entonces vamos a continuar. Amigos, entonces aquí está la flecha. En la parte de atrás le puse este tape, pero es porque aquí atrás tengo alambre. Fue conforme uní estas piezas. Entonces para no hacerme daño ni moleste nada, aunque la idea es que la planta que voy a colocar aquí cubra el tubo PVC de color blanco y solo se vea la planta. Pero así va a ir. Entonces este va a ser una maceta colgante, va a ir así, más o menos. Aquí ya tengo los orificios donde va a ir. Entonces ahorita continúo y les muestro el siguiente paso. Entonces aquí les muestro el final. La planta que voy a colocar aquí es un filodendro. Entonces lo voy a sacar por acá, que sería esta parte de aquí, para la parte de atrás de la flecha. Y la otra va a ir de aquí para acá. Aquí está. Aquí está la maceta. Ya tiene orificios de drenaje. Entonces aquí voy a colocar la macetita. Entonces de aquí va a ir una línea para acá, era como les decía, y la otra para allá. Ahí, como les mostraba, los orificios.
Ahora le hice aquí unos orificios en la orilla porque voy a crear una especie de forma de corazón con alambre para que también la planta salga de este lado y cubra todo esto. O sea, de aquí a un tiempo esto no se va a ver porque solo se va a ver lo de la planta y esto para acá, los dos lados de la maceta. Entonces así quedaría. Y como les comentaba, ahí están los orificios donde la voy a colgar. Entonces así, más o menos así va a quedar. Entonces creo que de parte de la construcción aquí ya está todo. Solo me queda agregar sustrato aquí y hacer y plantar las dos guías. Posiblemente sean tres, una para acá, la de aquí y la de abajo. Así va quedando. Entonces ahorita voy con el siguiente paso. Amigos, entonces coloqué estos alambritos aquí porque como la planta va a salir aquí para que le sirva de soporte mientras ella logre crecer y todo esto y llegue a esta forma. Y después al paso del tiempo esto no lo va a necesitar. Puse uno aquí y ya está. Ya le coloqué la cadena colgante. Vamos a ver. Así, más o menos así. Así. Entonces todo esto está a la medida para que la maceta no se vaya a ir por un lado, por el peso, que tenga más peso por otro lado. Aquí todavía tengo que arreglar los cables porque se van uno separado de otro, pero la medida está correcta. Y ahí estamos. Entonces ahorita sí, estos son los orificios de los que les hablé. Entonces ahorita sí ya voy a plantar el filodendro y ya les muestro el resultado final. Amigos, entonces aquí está terminado. Obviamente no le puse muchas hojitas porque lo que quiero es que vaya creciendo desde ahí. Entonces ahí es la forma donde va a empezar. De aquí a un tiempo les haré una actualización para que vean cómo ha crecido el filodendro, perdón. Te lo voy a mostrar del otro lado. Entonces aquí está. Aquí va la guía. Y aquí van tres guías. Que es esta. De ahí sería esta. Y esta de aquí que es la que puse esta armazón, como les había comentado. Entonces la idea es que cuando este empiece a crecer, se va a enrollar en esta armazón. Entonces todo esto, este tubo de aquí y la maceta no se va a ver. Quiero que quede así, entonces sería el lado rojo y el lado verde. Entonces así está. Les haré una actualización de aquí a un tiempo. Entonces ahorita voy a pasar porque voy a dominar a unos canales. Amigos, entonces voy a invitar a tres canales que son los que me recomendó YouTube. No voy a invitar a más porque ya me di cuenta que la mayoría de la comunidad pues ya presentó este reto. Entonces los canales son La Jardinera Feliz del Alto Desierto, Idali Cactus, Jardín de Gaía. Espero pronunciarlo bien. Entonces estos canales son los que invito a este reto.
no, como siempre decimos, esto no es obligación, entonces si pueden y no se les complica, pues sería excelente que pudieran participar y si no, pues no hay problema. Entonces los invito a que visiten estos canales que tienen contenido muy interesante e informativo, al igual que Mi Jardincito Reciclado, que fue quien me invitó a este reto y que es un paraíso de materiales reciclados. Es un canal muy hermoso, amigos, así que por favor los invito a que visiten todos los canales. Entonces también si son tan amables de indicarme quién creó este reto, porque no me quedó muy claro quién lo hizo para poder darle el crédito que corresponde. Entonces aquí termino este reto. Entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.